es una historia envuelta en mitos y leyendas. ¿Cómo logró una tribu de nómadas construir el mayor imperio de América en solo 200 años? Tuvieron que idear sistemas de ingeniería que eran extraordinarios para la época. Su civilización fue rival de Roma en su sofisticación. Los aztecas tenían la mejor tecnología que se podía producir en las condiciones que tenían. Acueductos, palacios, pirámides y templos se erigieron como tributo a sus dioses y como un testamento al poder de la humanidad. El mayor logro de los aztecas fue una capital flamante que exploradores europeos impresionados llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. La ciudad se extendía centelleante contra los canales y su lago, adornado con árboles y mansiones hermosas. Pero su sed por poder y sangre los encaminó hacia la destrucción. Cuando finalmente llegó, su aniquilación sería la más rápida y completa que jamás haya visto el mundo. Construyendo un imperio. Los aztecas. (1325 después de Cristo), México Central, casi México Distrito Federal actual. Una jovencita, apenas una adolescente, celebra su boda inminente. Es la hija de un rey tribal y está por unirse a la tribu nueva que ha sido invitada en su reino. Esa tribu se conoce ahora como los aztecas. Como parte del ritual, 5 nobles aztecas la llevan a un templo antiguo para la ceremonia. Pero al llegar a la cima, los nobles de repente la alejan del altar y la ponen en una losa frente al templo, usado para sacrificios. Cada hombre sostiene una extremidad, mientras un quinto alza un cuchillo de obsidiana. En un movimiento, lo clava en su pecho y extrae su corazón que aún latía. Esa tarde, el rey es invitado a una ceremonia para festejar el matrimonio. En vez de eso, encuentra a un sacerdote bailando y usando la piel de su hija. Como parte del ritual, los aztecas la desollaron para honrar al dios de la fertilidad. El rey vio esto y quedó horrorizado por lo que vio, su querida hija. Entonces él y sus hombres persiguieron a los aztecas de inmediato al lago, a una isla, donde buscaron refugio. La isla pantanosa no era un lugar acogedor. Pero de aquí los aztecas desafiarían toda expectativa y forjarían al imperio más poderoso de América. Hola, soy Peter Weller. Cuando pienso en los aztecas, pienso en gente elegante, con piel hermosa y tocados fantásticos. Pienso en una canción de Neil Young sobre Moctezuma y Cortés. Pero también pienso en cuchillos, en obsidiana penetrando pechos y manos extirpando corazones sangrantes y sosteniéndolos en lo alto. La mayoría de los sacrificios se realizaban en un templo en la cima de una pirámide como esta. Los aztecas sentían que sin esas ofrendas, el sol literalmente dejaría de salir y el universo moriría. Ahora, la historia azteca es una fusión de hechos y mitos, pero lo que sí sabemos es que por más horroroso que haya sido este homicidio, no solo marcó el inicio del imperio azteca, literalmente marcó el lugar de donde se erigiría. La isla a donde fueron desterrados los aztecas después de su sacrificio desastroso de la princesa estaba en el lago de Texcoco, el más grande de 5 lagos conectados que cubren un valle de 64 kilómetros por 112. Hoy este valle, alguna vez vasto y abierto, está repleto con lo que hoy es México Distrito Federal actual, una de las ciudades más grandes del mundo. Pero hace 700 años la isla estaba tan pantanosa que nadie la había reclamado.
Ahora, al admirar el lago, el líder azteca Tenoch anunció a sus seguidores que vio un águila sobre un cactus en medio del lago, una señal de los dioses de que estaban en casa. Llamarían a su ciudad Tenochtitlán. La vida es dura para los aztecas en los primeros días de Tenochtitlán, pero tienen una visión. La visión de una ciudad poderosa, inspirada en una ciudad antigua y legendaria a solo 40 kilómetros de ahí. Llamaron a esta ciudad Teotihuacán, o Ciudad de los Dioses. Sabemos muy poco sobre Teotihuacán, pues lo único que hay son restos arqueológicos. No tenemos escritos ni documentación alguna que realmente cuente qué pasaba en esta gran ciudad. Estaba en ruinas incluso en épocas de los aztecas, pero creían que era territorio de los dioses y el lugar del nacimiento del sol. El lugar que los aztecas veneraban más en Teotihuacán era una pirámide que se elevaba sobre los árboles. Fue llamada la Pirámide del Sol. La Pirámide del Sol masiva tiene 914,000 kilómetros de tierra y piedras, con una base del tamaño de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Los aztecas creían que Teotihuacán se distribuía en la imagen del cosmos creado por sus dioses. Ahora era esta imagen la que intentarían replicar en la construcción de su ciudad nueva, Tenochtitlán. El que asumiría el reto fue un líder azteca llamado Acamapixtli. En 1376 se embarcó en un plan ambicioso para crear una ciudad avanzada en Tenochtitlán. Pero había un problema. Las islas pantanosas que habían tomado requerían de mucho trabajo. Cuando construían lo que fuera, empezaba a hundirse. No había cimientos sobre los cuales construir. La solución azteca revolucionaría a la arquitectura de las Américas. Empezaron anclando profundamente sus edificios usando un sistema de pilotes de madera. Los trabajadores cortaban estacas de 9 metros y de 7 a 10 centímetros de ancho. Estas eran clavadas en el piso suave para hacer un cimiento. Rodeaban a los pilotes con piedras volcánicas para agregar fuerza. Albañiles y mamposteros podían construir paredes con confianza sobre esta base. Hallaron pilotes de madera para soportar la infraestructura de los cimientos de las pirámides. El hecho de que no se haya hundido o inclinado es una gran hazaña de la ingeniería de los aztecas. Tenochtitlán era una ciudad-isla, pero los lagos alrededor eran poco profundos, no más de 2 metros en la mayor parte. Parecía una gran metrópoli flotando en una laguna. Antes, la única manera de llegar a esta ciudad flotante era por barco. Pero los aztecas diseñaron unos pasos elevados, a veces de 13 metros de ancho, que conectarían la ciudad con las provincias en tierra. Los pasos elevados se apoyaban en pilotes de madera, como los que soportaban a los templos y edificios. Miles de pilotes debían clavarse profundamente en el fondo del lago, y esto creó un reto logístico que solo podía solucionarse con una mano de obra fuerte y hábil, junto con los mejores ingenieros. Para construir un paso elevado, se distribuyeron 2 filas de estacas. Luego se llenó el espacio entre ellas con piedras y tierra hasta llegar a varios metros sobre el nivel del agua. Esto permitió que el paso resistiera grandes pesos. Estos pasos se construyeron muy rectos, eran muy anchos, con puentes que se abrían y eso conectaba a la ciudad con el norte, oeste y sur. Los pasos permitían a los aztecas transportar materiales más grandes y pesados para construir. Pero esto presentó un reto nuevo. No hay bestias de carga en Mesoamérica, entonces todo debían hacerlo con humanos. No había carros ni ruedas. Pequeñas cargas se llevaban en la espalda con una cuerda sostenida por la frente. Piezas grandes como bloques de piedra o esculturas para un templo se arrastraban por grandes cantidades de hombres jalando cuerdas y tal vez usando troncos como rodillos. Cuenta la leyenda que una piedra para el templo requirió la fuerza de 50,000 hombres para arrastrarla de las montañas por el paso elevado hasta la ciudad.
El Paso también presenta a los aztecas otra manera de llevar agua a Tenochtitlán. Antes, los aztecas transportaban agua en canoas de la costa, pero un gran incremento en la población significó que necesitaban una solución mejor para satisfacer la demanda. Ellos querían usar agua de los manantiales, entonces quisieron construir un acueducto. Pero los manantiales estaban bajo control de la tribu dominante de la región, los despiadados tepanecas. Los tepanecas eran los controladores o los dominadores de todo el valle. Tenían un imperio muy fuerte. Ellos eran amos del valle. Los aztecas les rendían tributo. Al crecer la población azteca, la tensión con los tepanecas empezó a aumentar. Los aztecas decidieron emitir un ultimátum que cambiaría el equilibrio de poder en la región. La gente de Tenochtitlán no solo exigía que los tepanecas les dieran agua, también exigían que ayudaran a construir el acueducto. La respuesta de los tepanecas fue rápida y brutal. El rey tepaneca, Maxtla, envió a asesinos, quienes asesinaron al líder azteca a sangre fría. Fue la gota que derramó el vaso. Luego de décadas de dominio, los aztecas finalmente podrían actuar y hacerle la guerra a sus caciques despiadados. Lanzarían una serie de proyectos para edificios muy ambiciosos alrededor de su ciudad-isla que les daría la reputación como los mejores ingenieros. La tribu fundadora de los aztecas se llamaban a sí mismos los Mexica. México recibe su nombre de esta tribu. Es 1428 y los aztecas declararon la guerra a sus caciques, una tribu llamada los tepanecas. Pero para derrotarlos, necesitarían la ayuda de sus vecinos. Los aztecas se acercaron a la ciudad-estado, Texcoco. Ahí, un líder decisivo estaba ascendiendo. Se llamaba Netzahualcóyotl. Su liderazgo dominante sería instrumental para forjar al imperio azteca. Con Netzahualcóyotl apoyándolos, los aztecas atacarían a la yugular. Lanzaron un ataque con todo contra la capital tepaneca. Después de un sitio de más de 100 días, rompieron la defensa tepaneca y mataron a sus opresores. Después de capturar al rey Maxtla, Netzahualcóyotl personalmente le sacó el corazón y roció su sangre en las aguas del lago de Texcoco. De repente, las tornas se volvieron. Es el momento exacto del inicio del imperio, y los aztecas se volvieron líderes del Valle de México. Después de conquistar el Valle de México, los aztecas ahora podían volcar su atención a traer agua limpia a su ciudad creciente. Increíblemente, los aztecas diseñarían y construirían independientemente algo que pocos imperios lograrían dominar: el acueducto. El acueducto tenía 2 canales, cada uno de 10 centímetros de alto y 7 centímetros de ancho. Uno se limpiaría y se le daría mantenimiento, y el otro se usaba para que el flujo de agua no se interrumpiera. El tubo doble del acueducto medía 5 kilómetros de la orilla al centro de la ciudad-isla. En la ciudad, el agua fluía en fuentes públicas y en represas. Se distribuía al público en tarros de barro o por canoa. En comparación con los europeos, los aztecas eran gente muy limpia. Sabemos que el emperador se bañaba 2 veces al día. En términos de higiene, los aztecas eran más avanzados que los europeos. Mientras los nobles aztecas se bañaban en lujo, en esta época en Europa, la plaga causada por condiciones insalubres mataba a millones. El baño de Netzahualcóyotl fue de los más especiales en las Américas. Tenía un sistema de acueducto sofisticado que también llevaba agua a los jardines de su palacio. Atrás de mí está la colina Tezcutzinco, y aquí
Netzahualcóyotl construyó un palacio de placer fantástico, y alrededor de este palacio un jardín botánico con todas las flores de Mesoamérica. Netzahualcóyotl traía agua desde Sierra Nevada hasta la colina y su palacio solo para regar sus plantas. Para instalar ahí un acueducto, Netzahualcóyotl tuvo que llenar un gran cañón entre Tezcutzinco y la siguiente colina. Al llegar el agua a la primera colina, se juntaba en piscinas pequeñas, hechas para controlar la velocidad del flujo antes de que llegara al acueducto. Después de cruzar el acueducto, el agua viajaba en un circuito alrededor de la colina de Tezcutzinco. Se derramaba por las orillas en cascadas fabricadas para regar los jardines. Llegaba a una piscina de piedra casi perfecta que llamaban el Baño del Rey. Desde aquí podía ver su dominio en Texcoco y también su jardín botánico, al que regaba con su acueducto. Realmente es baño digno de un rey. Para mediados del siglo XV, con su imperio creciendo, era hora que los aztecas eligieran al líder soberano. Se llamaba Moctezuma y sería el primero de 2 emperadores con este nombre famoso. Lo primero en la agenda de Moctezuma era ampliar las fronteras del imperio. Los aztecas tomaron ciudades-estado al sur del valle de Oaxaca, al oeste por el Pacífico y al este por el Golfo de México. En 1449, el imperio azteca tenía 15 millones de habitantes. En solo 100 años, los aztecas lograron lo imposible. Derrocaron el orden mesoamericano. Pero mientras los aztecas dominaban militarmente, su ciudad-isla era vulnerable a otra clase de enemigo. Como Nueva Orleans, Tenochtitlán estaba en constante lucha con el agua. Uno de los primeros proyectos de Moctezuma era proteger a su ciudad del agua que la rodeaba. Esto es lo que queda del lago de Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México. En épocas aztecas, la ciudad de Tenochtitlán. Al igual que los otros 4 lagos rodeándolos, se llenaba con lluvia. No había ríos a donde desaguar. Cuando llovía simplemente subía el nivel, y cuando llovía fuerte, llegaba a entrar a la ciudad. Justo esto pasó a mediados del siglo XV. Una inundación de proporciones catastróficas arrasó por dentro a Tenochtitlán. La ciudad imperio fue casi destruida, y la civilización azteca tuvo que depender del genio de sus ingenieros de nueva cuenta, y de uno en particular. Moctezuma solicitó la ayuda de su aliado Netzahualcóyotl para proteger a la ciudad que reconstruía. Netzahualcóyotl diseñaría una solución que lo haría el mejor ingeniero del continente. Su plan era crear una zona segura alrededor de la ciudad con una gran presa que protegería a la gente y a Tenochtitlán. Fue diseñada para ser más grande que cualquier trabajo en las Américas en esa época. Medía 16 kilómetros al este de la ciudad y abarcaba de la orilla sur hasta el norte del lago. Las paredes eran construcción de mimbre, hecha de palos, juncos, piedras y tierra. Como el lago no era hondo, la presa solo medía 6 metros de alto y 8 metros de ancho. Netzahualcóyotl le agregó con puertas, probablemente puertas de madera que podían elevarse o bajar para controlar el nivel del agua. La presa también tenía otro propósito: protegía su suministro de agua. Era importante construir un mecanismo de defensa para mantener afuera al agua salada del área occidental de agua fresca del lago. Napoleón dijo: un ejército marcha con su estómago. Un suministro amplio de comida para la gente es algo básico en el desarrollo de cualquier civilización. Pero los aztecas perfeccionaron un método único, no solo para suministrar a su población con comida, también para alimentar la expansión militar de su imperio. Esta ingeniería revolucionaria se llamaba Chinampa, un sistema que les permitía crear una tierra nueva donde cultivar y vivir.
Si vas a tener una ciudad de cualquier tamaño, tienes que darles vivienda. Lo que hicieron fue construir estas chinampas en el fondo. Básicamente, una chinampa es una isla artificial construida en el lago. Parecían campos de fútbol estrechos de unos 90 metros de largo por 10 metros de ancho. Una chinampa se construye al hilar una red de palos flotando en el agua y apilando juncos sobre ellos. Se embarraba lodo del fondo del lago y se apilaban encima los juncos para formar la chinampa. Requirió de 4 a 6 hombres y 8 días para construir una chinampa común. Estaban conectadas a la ciudad por canales de navegación masivos que le tomaría a cientos de hombres 50 días construir. Una chinampa podía producir hasta 7 cultivos al año, mientras que una granja podía producir 1, 2 o a lo mucho 3. Al estar lista la cosecha en una chinampa, la semilla para otra se asomaba del lodo que se rociaría en un barco adyacente. Cuando el semillero estaba listo, se transportaba a la chinampa y este ciclo se repitió muchas veces en miles de chinampas. Fue esta tecnología la que transformó a Tenochtitlán de un pueblo tribal cualquiera a una ciudad-estado dominante del siglo XIV. Con la infraestructura de su ciudad colocada y muchos territorios bajo su control, los aztecas llevarían las fronteras de su imperio más lejos que nunca. Crearían una gran red de caminos, supercarreteras aztecas. Pero conforme crecía el imperio, también su práctica de sacrificios humanos. Pronto, ríos de sangre fluirían por las calles de Tenochtitlán. La esperanza de vida promedio de un azteca eran 37 años.